Buenas. Buenas tardes. Unas vueltas. De cinto. Y por las dudas, no sabía qué charla iba a tener. ¿Ves como que yo te digo siempre, el mundo digital permite eso? Sí, viste, ¿no? Porque sí Es- estaba complicado. Dije, bueno, me conecto desde el auto. Exactamente. Yo ¿Qué vamos a hacer? la semana pasada, no, hace ya un mes. Wow, ya es un mes. Ya es un mes y algo todavía ya. Wow. Un mes y algo tuve una inmersión con Víctor Damasio, ¿no? ¿Sí? Arrancaba a las 9 de la mañana y terminó a las 8 de la noche. Y yo me estaba yendo para el campo. Y agarré el teléfono, puse acá más en inversión que teníamos en interacción y me fui todo el viaje. Y Sí. chao, ya está. Estudiando, Hay vuelta, ¿no? trabajando y... Hay que aprovechar los tiempos, si no, no dan. Ujú, totalmente. Bueno, para un poquito que estoy, vamos a ver si espero un poquitito más, a ver si se conecta. Diego acá Tranquilo. ya lo tenemos, pero... y eso que estamos con una hora todavía de, no de atraso, pero una hora de gracia para que entraran no, una hora después, porque la hora de entrada es las 6, 18 horas. Claro. Pero no sé, el link, aquí vamos a pasar otro link acá, pero estaba el link, es el link de siempre. Pero bueno, así que acá me estaban reclamando el link, pero el link es el mismo link de siempre, pero bueno, vamos ahí va entrando más gente en todo caso. Un De poquito va a todas llegar. formas, la clase está siendo grabada, Alvarito, así que capaz me das 2 minutitos más mientras vas manejando y... ¿Estás manejando o estás en el coche? No, estoy en el coche, estoy esperando a mi señor. Ah, bien, bien, perfecto, entonces. Sí, Todavía viste que hay tenemos que el estar. tiempo. Sí, ¿Todos, sí, todos, tenemos tranquilo. ¿están todos bien? ¿Todo lindo? Todo excelente, va marchando bastante bien. Bueno, me Con alegro bastante mucho. actividad, pero todo organizado. Perfecto, perfecto. Te iba, voy a aprovechar ya para hacer comentarios. Ahí va entrando, me empezó a caer. Ahora empezó a... ahí está. Lo tenemos a Pablo, lo tenemos a Ale. Bien. Buenas tardes. Van conectando, van conectando. Buenas. Se colgó. Alejandro se colgó de vuelta. A ver si alguna otra más. No, bien. Bueno, vamos a darle un minutito más. Un par de minutos nada más, Álvaro. ¿Quién va a manejar? ¿Tu esposa, no? Ella me, su- ella me Ah. sujeta el celular y yo les hablo. Mm. Igual son 10 minutitos. ¿Vos me estás diciendo que vos no tenés un soporte en el vehículo? Tengo en mi casa y me olvidé hoy porque lo saqué porque necesité para otra cosa y los días que necesitaba justo lo sacaba, ¿viste? Es como la campera de lluvia. Cuando Buenas sacás la campera tardes. de lluvia llueve. ¿Qué tal, Buenas Pablo? Pero tardes. bueno, buenas a todos. A no ser a Álvaro, que le voy a perdonar porque está en el auto. Al resto de ustedes, a todos ustedes, les voy a dar un tip sobre filmaciones en celulares para sus futuros emprendimientos de Diego cuando vaya a dar un curso para ser mozo, a Pablo cuando finalmente se decida a hacer los Messengers y que haga el Message Box que estamos esperando. Giselle no, porque Giselle se ve que la tiene. Álvaro, Alejandro y Giselle veo que está más cómoda la estructura. Pero siempre busquen cualquier cosa en que el teléfono les quede en la posición más frontal posible. ¿Ok? Hay varias cosas, hay pequeñas cosas ahí. Por ejemplo, nosotros hacer esto, mirar hacia abajo queda mal, mirar hacia arriba queda mal, más o menos a altura de los ojos, pero siempre es preferible que esté un poco más de arriba en esta dirección la cámara hacia nosotros, un poquito más alta que nosotros. Cambia bastante la perspectiva de quien mira, de quien nos mira. Quien está del otro lado cambia la perspectiva. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches.
Buenas noches, Giselle, que no había dicho todavía. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, por suerte todo Hola, bárbaro. buenas noches. Buenas Bueno, noches. para no despreciar el tiempo de Álvaro, que sé que los horarios de Álvaro son bastante corridos, voy a arrancar a hacer la presentación, simplemente. Comentar un poco de por qué esta idea de esta clase, y después, Álvaro, te voy a dejar ya directamente la clase. Bien, y bueno, después de que Álvaro haga un poco la presentación de lo que tenía idea él, me gustaría que, si ustedes se disponen, que hagan preguntas y consulten, porque digo, Álvaro está, además de ser sommelier, da clases, o sea que ya tiene su línea de trabajo establecida en cómo responder preguntas. Álvaro fue mentorado mío hace ya 1 año y medio ahora, ¿verdad? Casi 1 año y medio o 1 año y medio posiblemente. Sí. Y de un tiempo para acá, en realidad Álvaro está en un proyecto en el cual vamos a llevar adelante. Y Álvaro es sommelier de vinos, aceites de oliva. No sé si ya terminaste el de café o todavía estás en eso. Sí, terminé de barista, soy barista. Bueno, tenemos el de barista y posiblemente va a arrancar con el de whiskies. Estamos viendo. Ah, bien, ok, ok. Entonces, ahí Álvaro ha ido haciendo varias etapas dentro de esto y conocimos el año pasado, tuvimos un evento muy, muy, muy genial hace un tiempo atrás acá en Paysandú, en el cual se hizo el evento que yo les comenté a ustedes que se había hecho sobre maritaje más que nada de vinos. Funcionó muy bien, se llenó todo, tuvimos que duplicar el día. Y bueno, me pareció muy interesante porque está dentro del programa conceptos y ideas sobre, para dentro de un restaurante o de un comercio bueno, cualquier proyecto que ustedes tengan, bueno, qué tipo de vinos, cómo elijo, de qué forma se eligen, de qué forma, a quién puede ser mi proveedor, por qué voy a elegir una carta X para tener dentro de mi restaurante o dentro de mi bodega o dentro de mi bar o sea, por qué elijo lo que elijo, bien, de qué forma hacerlo y cómo Álvaro ya también asesora en esta área. Me pareció lo más correcto que no tocar de guitarra e invitar a alguien que puede hablar con, siempre digo, propiedad, con autoridad. Nada mejor que la autoridad y la experiencia, que es lo otro, para comentarles a ustedes. Así que muchos de ustedes tienen experiencia, muchos de ustedes han estado y están en el rubro de restaurantes, y a los que no, ya les viene también la completada de información. Así que bueno, yo apago mi micrófono, Álvaro, te dejo que inicies como se te guste. No sé como te guste, no, porque sé que te gustaría iniciar con una copa de vino, así que no va a ser, no va a ser No va a ser la posible, oportunidad. pero bueno, ya va a llegar el día. Va a dejar, digo. Bueno, dejamos acá. Dejo a Álvaro Gracias. con ustedes. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Álvaro, como dijo Guillermo. Soy sommelier. Ya desde el 2011 trabajo con el área de vinos y básicamente me dedico a lo que es la venta de vinos en sí. Soy sommelier de una tienda de vinos que está en el aeropuerto de Carrasco. Y a su vez hace 2 años que ya estoy dando clases en institutos de gastronomía. Ahora hace un fin de semana lanzamos un curso corto de vinos de 4 clases, como para que la gente interactuara y pudiera aprender un poquito más de vinos. Y bueno, hago eventos, trabajo mucho con lo que es Bodega Garzón. Y bueno, la idea básicamente, como cuando me comentó Guillermo, era como que orientar a dónde voy cuando quiero poner vinos en un negocio, cómo tengo que elegirlos, qué tengo que elegir, por qué tengo que elegir. Entonces, digo, me pareció interesante la propuesta para poder estar asesorándolos. Obviamente que el tiempo que tenemos no da, es solamente dar un punteo de más o menos para que tengan idea, y bueno, después podemos hacer los Zoom necesarios si gustan, pero me parece que primeramente lo que tenemos que determinar cuál es el negocio que tenemos, o sea, si es una parrillada, si es un puesto de verduras que quiere tener una opción de vinos, si es un restaurante,
¿sí? O con un estilo de carta, si es una pizzería, si es un bar de sushi, si es solamente vinos por copa, eso todo tenemos que determinar primero, ¿ya? Básicamente, sea Montevideo, sea interior. Entonces, al determinar, bueno, decir, bueno, yo quiero una vinería solamente, ok, entonces la vinería va a estar abierta solamente de día, o que es una vinería que sea vinería de día y luego sea un bar de vinos que pueda vender tapas y copeo de vinos. Eso también depende mucho de qué perfil vamos a elegir. Pero básicamente decís, bueno, no, yo tengo un restaurante, tengo parrillada, o sea, en el interior se consume mucha parrilla, entonces quiero tener una selección de vinos y bueno, primeramente tenemos que centrarnos qué es lo que tengo en la carta, porque eso es lo principal. Si es una parrillada, te vas a basar básicamente en lo que son carnes, son achuras, queso provolone, las guarniciones van a andar entre fritas, puré, ensalada mixta, capaz que algo un poco más elaborado, algún arroz de papa, pero siempre andamos con guarniciones con papa y carne. La carne, si es un asado, tienes un asado, ya es una carne grasa. Si jugamos con achura, más grasa aún. Entonces siempre tenemos que tener pensado de que si nosotros medir el peso de los platos, o sea, generar tipo un maridaje como lo hicimos ahí en como es en Paysandú, pero relacionado con la carta. Esa carta lo que nos va a generar es que tenemos que medir, bueno, tengo platos muy grasos, menos grasos, y eso es lo que nos va a determinar qué vinos vamos a poder seleccionar. Básicamente, eso es uno de los primeros pasos para poder decir, bueno, este es el vino ideal. Después, obviamente, a partir de ahí, bueno, si tengo solo carnes, obviamente que la mayoría de los vinos que voy a tener en mi carta van a ser tintos. Eso ya es de cajón que va a ir la mayoría de tintos. Y considero que de una intensidad media a media alta, o sea que tenemos que tener Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Tanat, en esos vinos con más intensidad, más potencia, vinos con Malbec por y lo Syrah. menos, ¿cómo, perdón? Malbec y Syrah. El Syrah, o sea, es relativo, depende de la línea de Syrah. Si son Syrah uruguayos, lo que va a hacer es un vino mucho más suave. No quiere decir que no te aguante una carne, pero la carne tiene que ser un poco más magra. Si nosotros nos vamos a lo que Bien. es un Syrah más de Syrah Chileno. australiano o Syrah chileno, ya vas a tener un poco más de estructura. Depende mucho del Syrah. Hay Syrahs de una ubicación de viñedo, que sea viñedo de altura y demás, vas a tener un Syrah mucho más potente y Más estructurado. fuerte. Si tenés un Syrah, exacto, si tenés un Syrah que es un poco más de valle, vas a tener un poco más de fruta, pero en intensidad va a ser mucho más tenue. Suave. Entonces eso también tenés que tenerlo en cuenta. No es que se descarte el Syrah, siempre primero, priorizar los vinos con más intensidad para ese perfil de platos en sí. Claro. Pero no descartes ni los rosados, ni los blancos y ni los espumosos. O sea, porque si tenés un Porque negocio, también va el paladar del seguramente, cliente. por supuesto, el tema principal es, todos los clientes, si quieren comer el asado con vino blanco, le vendés un vino blanco. Acá no hay estructuras. Lo que vos podés hacer es la recomendación. Si hay un sommelier en el negocio o el mozo que tiene un poco de especialización o demás, obviamente que vos le hacés la recomendación. El cliente toma de la forma que sea. Si quiere comprar un vino de 10.000 pesos y ponerle hielo, se lo pone y se lo toma. No está mal. Lo que sí es que siempre nosotros recomendamos que si vas a comer un asado con un vino blanco que se toma frío, seguramente la grasitud del asado en el paladar va a quedar pegada en el paladar y cuando vos vayas a tomar la segunda copa no vas a sentir el vino. Pero eso hay que explicarle al cliente. Pero si el cliente de cualquier forma quiere igual consumir ese vino, está bien. Lo que sí, dentro de un negocio, vos lo que tenés que tener en cuenta es que tenés que tener variado, pero obviamente si vas a atender a hacer parrilla, que sean tintos con un poco más de estructura e intensidad. Si son blancos, y bueno, vamos a jugar con un blanco un poquito más potente o con un poco de madera, que eso anda un poco mejor, capaz que para algún plato de parrilla, si tenés algún pescado a la parrilla o algún salmón que hagas grillado, va a andar bien.
Y después están los rosados, yo digo que los rosados son vinos que a veces los despreciamos, pero hay que tenerlo en cuenta, porque el rosado a veces nos puede salvar de que si jugamos para una parrilla un rosado un poco más potente, o sea, el rosado potente que mencionamos, es que sea un vino con un color más fuerte, esos rosados más intensos. Cuanto más intenso el color del rosado, lo que quiere decir es que el contacto de la cáscara con el jugo, o con el vino, perdón, es más tiempo. Cuanto más tiempo o más color vos tengas en ese vino rosado, obviamente que ese vino va a tener más intensidad, más tanino y una acidez más marcada. Cuando Ahí va, vos los jugás taninos con... depende de la uva, ¿no? También, porque los taninos va a depender de qué tipo de uva. Depende de la uva y depende del tiempo de maceración. Porque si vos haces un taná con una maceración de 1 hora y media solamente, vos vas a tener un taná rosé muy suave. Pero si vos haces Claro. un taná maceración, con una maceración de 5 horas o 12 horas, vas a tener casi un tinto. Entonces eso Claro. también va a depender la intensidad con el contacto que vos tengas de la cáscara con el vino. Eso lo depende del enólogo y más bien es toda elaboración. Pero cuando vos vas a elegir, dependiendo de la tonalidad, vos vas a saber qué intensidad tiene ese vino. Si vos jugás con un rosado mucho más suave, con una piel de cebolla, un salmón suave, vos vas a ver que es un vino que lo vas a tender más a una paella, a un risotto de hongos, como mucho. Y de ahí para abajo en intensidad. O un pescado blanco que venga con alguna guarnición o alguna salsa hasta te diría que aguantaría una salsa de roquefort, que lo podés dejar muy suave. Entonces son cosas que básicamente lo que es una parrillada sería la opción. Pero otra cosa es, si jugás con el tema, voy a abrir una verdulería y quiero algo, no quiero mucha variedad, quiero muy puntual, entonces tenés que decir, bueno, vamos a analizar qué tipo de vino me serviría para tener ahí. Si vos tenés la actividad de domingo, vendés leña, vendés verduras y demás, y sabés que la gente va a comprar todo lo que sea menesteres para el asado, un tinto por lo menos tenés que vender. Entonces después también podrías tener alguna opción de un vino tinto más suave. ¿Por qué? Porque también la ama de casa que toma poco vino va a ir a comprarte la verdura y seguramente se entusiasme por comprar un vino, pero dice, bueno, el taná a mí no me gusta porque yo no tomo mucho vino y es muy fuerte. Entonces tener una opción de un vino o sin madera o con poca madera y decís, no, este es un vino como para tomarte una copa mientras cocinás. Entonces tenés la opción esa. Entonces jugar con 3 o 4 opciones de vino me parece que, por ejemplo, para un puesto de verdura está bien, y jugar con uno blanco, promocionar el rosado, porque en sí lo van a esquivar, y tener un tinto sin madera y un tinto con madera como para el asado. O sea, tener esa variedad, sin necesidad de tener una cantidad o generar una tipo carta de 10, 12 vinos innecesariamente, y es la forma de iniciar un negocio y ver qué tanta aceptación tenés. O sea, primeramente hablamos de Tanat, pero tenemos muchos importadores que traen de lo que es la región, Chile, Argentina más bien. El interior a veces está un poco más despojado de variedad de vinos, o sea, siempre llega el mismo, básicamente dependiendo de lo que es el importador y el alcance que tiene ese importador. Entonces eso también va a conllevar de que, bueno, dependiendo lo que llegue en el mercado, tu llegada, ahí, bueno, es lo que podés poner en tu carta. La otra opción es, bueno, ser un poco más arriesgado y negociar con bodegas nacionales. Las bodegas nacionales están muy abiertas a lo que es el despache de vino, despache por caja y demás, y negociar, decir, mira, bueno, estoy acá, estoy en el norte, estoy en el sur, pero bueno, necesito tener ciertos vinos y he seleccionado tus vinos. Entonces, negociar por ese lado también directamente con las bodegas es una buena opción. Es poder llegar a una negociación y también demostrar de que tenés interés de tener sus vinos, y desde generar eventos en tu propio local con los vinos de ellos, generar mismo promociones con los vinos, con los productos que vos vendas. Si vendés asado, bueno, los fines de semana seleccionamos un Malbec de Jiménez Méndez para tenerlo como vino recomendado y lo rebajamos un 20% si lo llevas con el asado. Son cosas La que bodega en vale la Canelones de pena. Jiménez Méndez quedaba a 1 cuadra de mi casa cuando vivía en Canelones. La oficina que Jiménez tienen Méndez ahí en la bodega.
Sí, sí, tiene muy buena calidad, muy buena variedad de uvas, que no todos tienen esa variedad. Desde Turiga, como una uva originaria de Portugal, tienen Arinarnoa como una híbrida de Cabernet y Tanat, tiene muy buena calidad de Tanat, obviamente, Cabernet Sauvignon también, en blancos tiene una amplia gama. Entonces, mencioné Jiménez Méndez, pero podemos mencionar muchas bodegas uruguayas que tienen muy buena calidad de vinos. Eso también, digo, también el apostar al producto nacional me parece que es una apuesta interesante. No es fácil, no quiere decir que sea más barato, porque a veces el producto nacional es un poco más caro por todo lo que conlleva la elaboración de vino en Uruguay, y que a veces los importados llegan con un precio que es absurdamente muy barato. Entonces eso también para los negocios a veces conlleva de que el número a veces es más atractivo el importado. Pero bueno, a veces cuando tenés también una negociación directa con las bodegas, lo que conlleva es que vos puedas negociar un precio mejor y puedas generar un vínculo, que por ejemplo con el importador, a no ser con el importador, directamente con las bodegas importadas no generás vínculo. Entonces, ese vínculo, cuando vos te estrechás con las bodegas, te va a generar que vos puedas negociar mejor y hasta puedas hacer una sinergia de producto que tengas vos con el producto que te envía la bodega y poder crear lindos negocios. O sea, creo que es una buena opción de buscar proveedores nacionales sin duda. No descartamos los proveedores que traen productos importados, que también ahí en el caso de productos importados hay que conocerlos, porque hay mucha variedad de productos importados que llegan acá, ponele un gato negro de Chile, la gente compra como un gran producto chileno y es uno de los vinos más básicos y que podemos por esa misma plata comprar un producto nacional excelente. Entonces hay que evaluar qué producto y no cegarse a que, bueno, compro chileno, compro argentino y lo incluyo en la carta. Porque después hay gente que prefiere a veces pagar un poco más y siempre tomar un vino de buena calidad. Entonces eso también hay que tener en cuenta que los productos que uno tiene en la carta y los selecciona, lo ideal es que tengas conocimiento o te agraden. No tengas productos por precio, sino que digas, bueno, este producto lo puedo recomendar porque realmente lo probé y si con el plato de mi restaurante o con el producto que tengo acá en mi negocio, funciona muy bien. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que siempre conocer el producto, no vender a ciegas, porque a veces podemos estar recomendando productos, más por ejemplo el vino, que es muy particular obviamente, el vino que podemos vender no va a agradar a todos, es imposible que el vino agrade a todos, pero sí, si te guían, por ejemplo, bueno, yo necesito un vino más intenso, más suave, lo que nosotros tenemos que hacer es que se pueda lograr, se pueda lograr dirigir esa venta y decir, bueno, ¿te interesa un vino más intenso? Bueno, tengo esta gama. Pero esta gama, mira, la probé realmente cuando lo tomé, tenía buena tanicidad, tenía un lindo aroma a madera, si te gusta más amaderados. No, me gusta más frutado. Bueno, entonces el segundo este que te ofrecí, ese es el ideal porque tiene fruta, tiene madera, pero no intensa. Esas líneas, sin necesidad de ser sommelier o enólogo, está bueno que se brinde al cliente, pero que sean verídicas. Porque cuando generamos una expectativa que en sí, si es para una venta de botellas cerradas, generamos una expectativa que la desilusión se va a llevar en la casa. Entonces ese cliente capaz que no vuelve más. Entonces al no volver más, ese cliente o ya te tachó o tu próxima recomendación no la va a seguir. O al contrario tenés cuando tenés un restaurante, lo abrís en la mesa y ahí la decepción se genera en la mesa mismo. Entonces no es una buena experiencia. Ya empezamos con experiencias malas, capaz que el plato está muy bien, el servicio fue muy bueno, pero inflaste tanto el producto de vino que le diste porque era muy bueno y que no sé cuánto, porque te rendía económicamente y al final la mesa no fue la experiencia esperada porque la recomendación lo mediste por el costo o sea, la ganancia que tenías y no por la experiencia. Entonces eso también, siempre hay que medir que la experiencia, el vino, sea lo mejor posible. No siempre el más barato ni el más caro va a ser el mejor, sino el que agrade más. Entonces, hay personas que en sí no les gusta vinos complejos, no les gusta vinos que tengan mucha madera, entonces eso lo que va a generar es que vos tenés que saber que si no le gusta complejidad, jugate con un vino más barato igual, que tenga menos madera, que sea
más expresivo en nariz, que tenga más fruta. No, Entonces, a veces también un vino intenso lo prefieren para una picada o algo así que no te opaque a la comida. Porque vos le mandás un vino intenso y te mata el sabor de un plato elaborado que elegiste. ¿Qué quería? ¿Tomar un vino o comer un buen plato? Porque al final a veces no terminás disfrutando ni uno ni lo otro. Es ahí, como decir, dar un buen maridaje y para el paladar de cada uno. Digo, vos podés eso, tratar de inclinar al cliente hacia determinado lugar, pero también tenés que estar abierto a escuchar lo que el cliente te dice porque te va a dar pista de lo que él quiere. primero tenés que escuchar al cliente. No que el cliente tenga la razón, eso discrepo, pero tenés que escucharlo primero, porque a veces hay negocios que no te escuchan a los requerimientos que tenés y te orientan mal. El tema de la picada que me decís, difiere mucho qué tipo de picada vos estés pensando, Está porque seguro. digamos, hay que medir también el peso de la picada. Si nosotros tenemos salamín, tenemos Sí, queso va, fiambres parmesano, crudos y queso queso boloña, intenso, o jugamos con quesos más suaves. Pero claro. eso también, los platos, cuando se elaboran los platos, la elaboración de los platos del restaurante, hay que saber cómo se elaboran los platos para que combine con el vino. Porque digo, si vos tenés una carta basada en muchas salsas con crema, y tenés cuidado porque capaz que le pones unos espaguetis, pero le pones una salsa con crema y te va a aumentar la intensidad del plato, y lo cual, la grasitud. Cuanto más Claro. grasitud en el paladar, más intensidad necesitas de vino. Entonces, esas son cosas que tenés que tener en cuenta para que las recomendaciones y los platos que tenés sean equilibrados con tu carta. Eso es algo de lo más fundamental. El equilibrio de los platos con los vinos que ofreces es lo ideal. Porque a veces podés llegar a tener cartas muy desequilibradas que juegan con tener mucha cantidad de vinos que la gente se marea. Entonces, una de las cosas es ser conciso en la carta. La gente cuando ve una carta de 10 páginas de vino, lee las 2 primeras y después pide una recomendación. O sea que ahí ya no es efectivo las cartas. Gastás en tener una carta de 10 Sí, en un páginas. stock innecesario. A veces tenés un sobrestock con un gasto excesivo. A veces no llegas a poder tener un stock bueno y tenés un stock de 2 botellas, y cuando llega una mesa grande no tenés stock para cubrir esa mesa. Entonces, es preferible ser un poco más cauto en la generación de cartas. Prefiero tener una carta de una carilla, tener vinos bien interesantes y puede ser evaluar de diferentes regiones o de diferentes bodegas uruguayas, o Uruguay, Argentina, Chile, o algo europeo. Tener una opción pero corta. Si te basás más bien en la carne, jugá bien con los tintos. Tener una opción de rosado, tener una opción de blanco, pero jugá bien con los tintos, que es lo fuerte de tu negocio. Si vos no jugás bien en eso, ya tenés un problema, porque evidentemente vas a tener mucha cantidad de vinos, esos vinos no te sirven para tus platos y vas a generar sobrestock. Ese sobrestock vas a tener que licuarlo en algún momento, entonces tenés que bajar el precio, generar promociones. Si no querés generar promociones, lo que te va a generar, si son vinos con poca madera o nada de madera, en poco tiempo lo vas a tener que tirar, porque hay que rotar los productos. El famoso dicho de que los vinos mejoran con el tiempo, no es así. Todo depende del tipo de vino que lo hagas, si no, no va a ser nunca así. Entonces, tenés que tener en cuenta, vinos pensados para guarda, guardalos. Vinos jóvenes, frutados, sin madera, con poca madera, tapa roja, tomalos. O sea, no te van a aguantar más de 4 años. Y te Seguramente vas a pican. encontrar en el mercado productos que tengan tapa roja, que sean jóvenes y tengan 4 años. Y bueno, a partir de ahí para adelante se pierde fruta, se pierde un poco de lo que es el frescor del vino, y es el objetivo principal de ese tipo de vino. Entonces hay que tener en cuenta también, si vas a comprar y el precio es bueno, no te encalacres con vinos jóvenes que vos no puedas rotarlo. Entonces es preferible no aceptar, porque a veces te hacen promociones fantásticas que te rinden, te dan, pero si vos no vendés el vino no te va a rendir nada el número. Entonces tenés que tener en cuenta de que el producto tiene que rotar.
producto que está sin rotación no es negocio. Entonces, una de las cosas es, si vas a comprar vinos jóvenes, bueno, mi rotación es de vendo 10 botellas por noche. Ok, perfecto. Entonces, calcula que si cada 15 días te entrega por semana, no tenés por qué estresarte de estar comprando mucho stock. Más o menos es por noche, saca ese promedio y reponés por semana o cada 15 días. Está perfecto el negocio, no dispones de tanto efectivo y si no lo rotás, no vas a quedar con un sobrestock. Entonces, eso también hay que tener en cuenta de la compra y decir, bueno, este es un buen negocio, y después realmente el negocio no te sale porque realmente con el producto parado no lo vendés y no tenés el rédito de la plata. Entonces eso también tenés que tener en cuenta de qué es lo que vas a estoquear y lo que no. También tenés la opción de si tenés un fondo interesante, de comprar vinos para la guarda. O sea, decir, bueno, la añada 2011 fue muy buena. Entonces vamos a decir, bueno, hay ciertos vinos que valen la pena comprar y en 1 año o 2 años esos vinos seguramente lo vas a cobrar al doble. Pero tenés que tener buen conocimiento para que esos vinos realmente sean los óptimos para esa guarda y que esa inversión se dé para que vos puedas vender al doble al año siguiente o a los 2 años. Esa es una inversión que tenés que calcular bien el producto. De lo contrario, no va a ser así, vas a tener que venderlo al 50% mínimo para poder sacártelo de encima. Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta, tanto sea restaurante, tanto sea mini mercados, supermercados, puestos de verduras que tengan el producto. Siempre hay que tener en cuenta la rotación de productos dependiendo del tipo de producto que se compre para no tener problemas después con la plata parada y que realmente no es un negocio. Yo voy a hacer un comentario, agregar nada más. Acá tenemos un ejemplo, Álvaro, vos lo conocés bien, al restaurante Casablanca, acá de Paysandú, que, bueno, con la muerte de Schneider, quedó esa bodega que él tenía, esa adega que tenía ahí. No sé qué valor total tendría adentro, porque había raridades, vos la conociste, creo. Sí. Y bueno, y eso quedó totalmente desactualizado porque además los nuevos dueños del restaurante cambiaron completamente la estructura del restaurante. Acá tienen un ejemplo claro, es un restaurante sumamente exclusivo, por así decirlo. El restaurante era bastante exclusivo, al punto de que, por ejemplo, si tú llegabas, tomabas mucho en la noche, tenías cabañas para hacer el pernoche ahí mismo, ofrecidas dentro del valor de la carta. O sea, si no querías volver a tu casa porque habías tomado y no querías, dentro de la carta tenías la cabaña para quedarte. Una cosa muy, muy, muy exclusiva. Y el dueño del restaurante era una persona en la cual su pasión era el restaurante, su pasión. Era los mejores chefs, traía las mejores selecciones de vinos, tenía además una estructura cortada en la roca, había cortado la roca para hacer en el andar de arriba, o sea, el piso normal del restaurante, vos caminabas sobre la bodega, y después obviamente todo con temperatura regulada, todo lo demás. Fallece este hombre, y obviamente que una de las cosas que hacen es deshacerse del restaurante, vender el restaurante. La administración vende el restaurante, vende la llave del negocio. Y la nueva gente que entra ya cambia completamente el perfil del restaurante. Tanto era que los platos ahí eran todos platos de chef, y de repente pasaron a ser platos normales, o sea, milanesa, churleta, ¿no? Churrasco. Y ya no, digo, yo nunca más fui. Ahí hay un ejemplo claro, yo nunca más fui. Después que falleció Schneider, nunca más fui al restaurante. Y obviamente que la carta de vinos que ellos tenían, están ahí con esa carta que es una fortuna, y no la pueden mover. Bajaron todavía muchísimo más el nivel de quienes iban, por lo tanto, más distancia hay entre esa carta de vinos y la gente que consume. Está muy claro, ¿verdad? Entonces, están ahí con una llave, no sé cómo manejarlo a eso directamente, o sea, el nombre en sí, pero están con un stock, con un valor que no lo van a poder mover, que no lo pueden mover, y que van a tener que sacarlo con una pérdida posiblemente para poder realmente juntarse con ese dinero. Ahí tiene un ejemplo claro de lo que está hablando Álvaro, de cómo es importante nosotros tener claro realmente qué tipo de gestión estamos haciendo con
sea un bar, sea un restaurante, sea no sé, una pizzería o un comercio directamente, ¿no? Ese aporte nada más, Álvaro, te dejo. Perfecto, sí, 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 eso sin duda. Lamentablemente la pérdida de ese tipo de restaurante ahí en Paysandú me parece que fue grande. Tuve el placer de conocer la carta, tanto que el día que fui a hacer una actividad ahí por filmaciones y demás, llevé 3 vinos y con el chef que estaba ahí pudimos hacer en media hora un menú maridaje con platos fuera de la carta, o sea, él me dijo, mira, ¿qué intensidad tiene este vino? Bueno, este vino es así, así, así. Necesito una carne X. Me dijo, está, ok, tengo esta carne, y me armó 4 platos, sin ser de la carta. O sea, con la materia prima que tenía, con la carne que tenía ahí, me armó los platos. O sea, primero habla muy bien del profesionalismo del chef, que logró algo de la nada, y eso era lo que tenía el restaurante, o sea, cosas diferentes. Tenía una gastronomía muy refinada, de muy buena calidad, que realmente para el interior, que tenga un tipo de restaurante así, la verdad que es súper importante. Porque a veces el interior, yo soy de Ribera y sé que el interior siempre tiene sus déficits, todo se termina acá en Montevideo, y realmente cuando tiene esas posibilidades, que se pierda realmente no está bueno. No pierde solamente el dueño que compró, sino pierde la región, le decía cuando me enteré de la situación a Guillermo, porque es un entorno que atrae gente con un buen poder adquisitivo y que no solo mueve esa actividad, o sea, no, la gente que va ahí no va a ir solamente al restaurante, sino se va a hospedar en los hoteles. Entonces, conlleva que active la región. Entonces, eso no está bueno que se haya perdido. Pero en fin, eso es un vivo retrato de que cuando tenés como es un restaurante que tiene muy buena calidad y lo bajás, obviamente que el perfil cambia y cuando la gente empieza a ver que el perfil de lo que era no es, ya esos clientes no van a volver. O sea que perdés ese nivel de clientes y a su vez, si vos lo compraste con todos esos vinos que tenían en la cava, que habían vinos de mínimo había unos que creo que eran de entre 800, 900 hasta $1000 seguro, y ainda más, porque no vi todas las líneas, vinos sudafricanos que son dificilísimos de encontrar, californianos que son dificilísimos de encontrar, húngaros, había un licoroso húngaro que también, líneas de franceses, líneas cru, que te digo que es muy complicado de tenerlo en cualquier lado, con añadas excepcionales, y eso en sí el restaurante no lo va a aprovechar porque al cambio del perfil es imposible eh, que, la, que vayan a consumir ese vino con la oferta gastronómica que tienen. Entonces eso No juntás también una punta con la otra, claro. no, No juntás una punta no, con la otra. no tener sinergia entre un negocio y el otro. O sea, ahí lo que generó se separó lo gastronómico de la parte del vino, por lo menos, y eso lo único que tienen es para sacar y bueno, y van a vender por 2 mangos vinos que podrían generar una buena ganancia o una buena actividad, digo, porque eso podría ser también alguna actividad con ese tipo de vinos y muy rentables, que bueno, realmente no fue aprovechado y eso teníamos una visión con Guillermo que iba a suceder eso. Entonces, una de las cosas lo bueno es, si vos compras un negocio, tener idea de lo que querés hacer con ese negocio y si vas a comprar, por ejemplo, vinos, bueno, si esos vinos vos no los vas a utilizar en el negocio, ya tenés pensado el destino, porque si no vas a tener una tremenda cava que no vas a tener ninguna ganancia porque no lo vas a poder vender en el negocio que proyectaste. Entonces, No, si y más proyectaste... perdón, y más cuando son, no sé, Sí, todos los de acá que son emprendedores, eso es algo sumamente importante porque cuando un emprendedor, ¿no? Y capaz que está arrancando y que tiene capaz a ver muchas veces lo que es la parte financiera muy justa, ¿no? claro, Y, o sea, y si diga, diga, tenés, diga. como dijiste vos, plata parada, o sea, es que quizás dinero que necesitas para comprar algún otro insumo, alguna otra cosa, y tenés parado tener en la estantería dinero que podés usar para otra cosa. Entonces hay que ser también importante, inteligente en eso también cuando uno emprende. Ese es el tema del negocio.
aunque tenga espalda, el negocio no puede dar rojo, porque la espalda se termina o se satura porque te va a empezar a comer otros negocios que tenés. O sea, capaz que tenés otros negocios, bueno, compro un restaurante y hago eso, porque hay mucha gente que compra Sí, negocios gastronómicos y no tiene idea, porque bueno, está lindo tener un restaurante, le gusta hacer el lobby de restaurante, porque el vino y el restaurante genera lobby. Entonces la gente con plata a veces lo que hace es comprar un restaurante para generar ese lobby, capaz que no lo tiene, o con su negocio, capaz que tiene un negocio, no sé, por decir, barraca, ¿ah? Entonces, pero quiere tener un negocio que le genere estatus. Entonces, compran esos negocios, pero no lo pasa administran como corresponde. que el negocio gastronómico que es difícil, ¿no? Si lo manejas mal, te puede, aunque tengas espalda como si vos, puede ir muy mal porque es un negocio Claro, muy porque complicado. lo que pasa es que el negocio gastronómico es muy difícil. Si vos abrís de cero un restaurante, por lo menos en Uruguay se establece que hasta los 2 años vos tenés una oscilación de venta muy grande, y hasta 3 años te diría, y eso se rige acá en Montevideo. Puede que el interior, depende de donde esté, pueda demorar un poquito más para poder generar clientela, asiduidad, que se repita durante la semana o todos los fines de semana. No es fácil la gastronomía en Uruguay. Y el uruguayo no prueba. O sea, si vos venís, vas, no sé, a mi ciudad natal, que es Tranqueras, y abrís un lugar de sushi, seguramente lo cerrás a la semana, porque la gente que no conoce no lo prueba, y entonces te vas a las falencias. Entonces lo que genera es que somos un público difícil en general. Seguramente si vos abrís en Brasil cualquier otro negocio, el brasilero no importa, va a probar lo que sea. Le das un guiso de charque y él, si no sabe, va a probar el guiso de charque. Entonces eso genera que, por ejemplo, seamos un público más difícil, seamos un público que tenemos mucho menos población. Si estamos hablando de Montevideo, tenemos la mitad de la población acá, y asimismo, dependiendo del negocio, nos falta público, y a veces el público se divide. Por ejemplo, en actividades de vino sucede que vos tengas, el público es más reducido, es más selecto. Entonces esa población se reduce, porque capaz que está la población que sale a comer pero le gusta la cerveza, está la población que le gusta más el bar y toma destilados. Entonces eso te reduce a lo que es la gente que queda con el vino. Entonces, si vos no sabés jugar bien con tu producto gastronómico que ofreces y no lo trabajás eficientemente, seguramente vas a quiebre en poco tiempo. Más hablando de lo que son los vinos y el problema de eso de la rotación, como decías tú, Diego. El hecho es que, por ejemplo, si esa persona que compró el restaurante no tiene proyectado qué hacer con esos vinos, vos ahí tenés una pérdida y no ganaste en el negocio. O sea, perdiste todo lo que tenés en la cava. Entonces eso también hace que tengas espalda o no sea beneficioso. O sea, no te va a beneficiar ese negocio de vinos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, sí, diga. No, no, iba a aportar lo que estás diciendo, Álvaro. Vamos a hablar de, ahora voy a meter un poco la cuchara en lo que tiene que ver con administración propiamente dicha. Sí, Nosotros tenemos eso que tener escapa en de mi mano. cuenta, tenemos que tener en cuenta un punto importante, que es el siguiente. Fíjate que cuando tú vas a comprar, por ejemplo, que vas a comprar un negocio, voy a tomar el ejemplo que Diego canalizó, que vienen hablando, que está muy bueno, porque ¿qué pasa? Yo agarro y hago una numeración, hago un contaje de stock y hago una valorización, porque obviamente voy a decir, bueno, voy a valorizar la loza, la cristalería, la platería, voy a valorizar la cocina, voy a valorizar los muebles, voy a valorizar un montón de cosas. Voy a valorizar un stock de vino que yo tenga, pero si capaz yo no tengo un histórico de esa cava. No tengo un histórico de cuánto tiempo hace que eso está parado ahí, ¿verdad? Y lo estoy comprando, porque lo estoy comprando. Y me va a decir, no, mira, te lo hago a precio de mercado, te lo hago a precio. Sí, sí, pero papá, hace 2 años que está parado eso. O sea, por más precio de mercado que vos tengas, si yo no tengo el histórico, o no he averiguado, o no tengo idea de cómo fue el movimiento y qué tipo de movimiento tenía el restaurante, acabo diciendo, mirá, qué linda cava que tiene esta gente acá, qué linda carta de vinos que tienen acá, pero en realidad es un stock recontra muerto, que el tipo en realidad lo está poniendo y valorizando a valor de mercado, pero que yo no lo quiero, o capaz ni sé que no lo quería, o lo voy a comprar porque está junto en el negocio,
Y en realidad es un stock que está muerto y que nadie me lo va a querer consumir porque es un stock muerto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la valorización, porque independiente que yo tenga, yo qué sé, 4 cajas del enemigo, 5 cajas, o sea, cosas de ese tipo, yo digo, uy, mirá lo que es esto, lo que tienen de stock estos locos. Sí, sí, ojo cuál es el stock que tienen estos locos, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienen este stock estos tipos acá? ¿Verdad? Escuchame, tráeme la última factura de estos vinos cuando fue. Ah, no, no tenemos factura. Le digo, ¿cómo que no tenés factura? No, no, porque ya pasó a contaduría. Pero 2 meses atrás. No, no, hace 1 año y medio. ¿Qué? ¿1 año y medio que están esas cajas ahí? Sí. Epa. Entonces no valen el precio de mercado. Porque no se mueve esto. Vos no lo has movido y sin duda que no tiene garantía ninguna de que yo ahora, porque vengo acá a comprarte el restaurante, vaya a moverlo. Entonces ¿sabes qué? Esto no lo quiero. O sea, hay que tener esa visión, digo, porque suma mucho dinero, suma volúmenes de dinero. Voy a aportar una charla de Alan, Álvaro lo conoce, es el dueño de una empresa acá, parecida con cómo es ahí en Montevideo. La minería. Sí, pero ¿cómo es la que hay más? Iberpark. Iberpark, ahí está. Que tiene acá en el interior un estilo de Iberpark. Y claro, le estaba diciendo, date cuenta que cuando fuimos creciendo, tuvimos que tener mucho cuidado con la selección de lo que íbamos a tener en vinos, porque el vino hoy por hoy vale lo que vale un whisky bueno, ¿verdad? Y yo en realidad, si yo tomo las definiciones de un lado a otro, yo en whisky capaz saco más dinero que en una botella de whisky saco más dinero que en una botella de vino. ¿Sí? Entonces, son detalles a tener muy en cuenta cuando realmente estoy haciendo esa gestión de negociación y de compra. Sigo, fuera, out. Sí, eso tal cual. Lo que genera es que el negocio tiene que realmente ser bueno. Más, por ejemplo, ahora, hace unos días, un ejemplo, en Babastro estaban rematando vinos. Es un negocio complicado. O sea, comprar un vino rematado es un negocio a ciegas que puede salir muy bien o puede salir muy mal, dependiendo de cuánto uno pague. Porque si pagaste 100 pesos la botella y estaba mal, es una pérdida menor. Pero si pagaste mucho por una botella que sí, este vino realmente en el mercado es un vino de 6, 7, 10 mil pesos, 15 mil pesos, la botella, pero esa botella estuvo en condiciones que no fueron ideales, lo que generó es que ese vino esté en malas condiciones y te lo vendieron, y bueno, vos lo compraste. Entonces esas decisiones también de comprar el vino es diferente que la del whisky. El whisky tiene otra proyección, es un destilado, seguramente en general va a estar bien, si no tiene ninguna violación del, de la, del packaging y demás. O sea, entonces eso es diferente con el vino. El vino es un ser vivo que está dentro de una botella y nos puede generar una evolución buena o una evolución mala dependiendo cómo lo cuidamos. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta en nuestro negocio de vinos. No es lo mismo comprar refresco, no es lo mismo comprar whisky que comprar vino. El vino es muy delicado y hay que cuidarlo. Otra de las cosas es, en todos lados, la mayoría, te diría, de las parrilladas tienen el vino al lado de la parrilla. Uno de los errores más grandes del mundo, en Uruguay lo cometemos. Entonces, a veces cuando va a hacerse la observación, no, o sea, el vino se toma a temperatura ambiente, te dicen, y la parrilla está hirviendo. Entonces genera que, fuera que al servicio es horrible, porque llegás con un vino de 25 o 30 grados en la botella, con todo el alcohol en nariz, y algo que no se va a aprovechar nunca. Cuando pedís una champañera para refrescarlo, te miran feo. Segundo, de que ese vino, si vos no tenés una buena rotación, va a tener siempre esa temperatura gigantesca por varios tiempos, o puede que sea varios meses, hasta un año, y eso lo que hace es deteriora el vino. Entonces podemos generar que hay mucho calor y si es muy seco, esos corchos se compriman y se oxide el vino y ya te lo vendemos mal. Entonces eso también tener en cuenta. El vino
por decoración, si querés decorar, poner botellas vacías con agua, selladas o lo que sea, hacer una decoración aparte. El vino que lo vas a vender, tenerlo en condiciones, y si tenés heladera de vinos, mejor. Si no, lugar más fresco, si hay un depósito subterráneo, mejor, o un sótano, lo que sea, acostada, la botella acostada si tiene corcho, parada si tiene taparrosca o es espumoso, pero en condiciones lo más frescas con temperaturas bajas. O sea, lo más bajo que, si tenés un lugar frío, ese es el lugar que tenés que poner el vino. Cuanto menos contacto con la luz, en una humedad medianamente de 70-80% está bien, pero nunca tan cerca del fuego y nunca en donde haya demasiado calor. Entonces, eso también es lo que nos va a conservar el vino. Porque además también a veces tenemos distribuidores que tienen galpones gigantescos que en pleno verano llegan a los 60 grados con la chapa. Y ahí tenemos los vinos. Entonces, no estamos cuidando el producto. Capaz que hay otros productos que no pasa nada o pasa, pero muy a largo plazo. Pero el vino es algo contraproducente y el producto, si lo querés estoquear de esa forma, no es la ideal y genera que puedas darte pérdidas si vos no lo cuidas. Entonces eso también, volvemos a lo mismo. Si vos no tenés dónde estoquear, más vale comprar menos y tenerlo en condiciones óptimas que estoquear y tenerlo en malas condiciones y capaz que llegar a perder. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para que el negocio sea lo más redondo posible. Pérdidas siempre va a tener, pero disminuirlas es lo ideal. Lo mismo cuando si querés vender vinos por copa. La negociación con el proveedor de vinos por copa es otra, diferente a la que vos comprás por botella. Obviamente que tenés que negociar una línea para que te vendan más barato y poder sacar por lo menos en 2 copas el valor de la botella y después te quedás más tranquilo por negocio, ¿no? Pero lo que sí es, ten en cuenta que el mantenimiento de esa botella, si no la vendés en ese mismo día, que a veces sucede, dejarla de la mejor forma posible, tener la precaución de comprar los tapones de goma con bomba de vacío para retirar el oxígeno y ser lo más cuidadosos para que al otro día no va a estar igual, pero sea lo mejor posible. He llegado a restaurantes que tienen hace 4 o 5 días una botella tinta abierta y te venden una copa a 200 pesos la copa. Entonces, decís, no me puedes cobrar 200 pesos la copa un vino que está hace 4 días abierto. Entonces, eso es otro de los detalles que si vamos a vender por copa el vino tenemos que tenerlo en cuenta. Si no, preferible no venderlo por copa y conseguir alguna línea de botella que sea media botella o botellitas de 187. Y evitar malos tragos o un mal negocio de que la copa esté en malas condiciones. O ser consciente que, bueno, vendo 2 copas hoy, mañana no vendo y al cuarto día recién voy a vender la otra copa y bueno, esa botella ya hay que descartarla. Ya facturaste 2 copas, es lo que te cubre el costo, bueno, no vas a ganar, pero tampoco vas a perder. Eso hay que tener en cuenta. Ya que, por ejemplo, es difícil el acceso a productos que conserven el vino. Por ejemplo, máquinas conservadoras de vino que en Argentina es fácil de conseguir y es más barata, pero acá aún son máquinas muy costosas por el tema que también conservan el vino con un gas inerte, las cápsulas son caras de conseguir, pero son máquinas excepcionales para venta de vino por copa. Entonces, esos opciones que tenemos son buenas, son costosas, eso también depende de qué es lo que quieras de negocio para invertir en esos productos. Pero bueno, en lo más barato, si vamos a vender por copa, son los tapones de goma con la bomba de vacío y tener la precaución por lo menos de al segundo día probar, ese vino está bien, lo tomarías. O sea, si vos no conoces de vino, probás el vino, está con olor a vinagrado, está demasiado oxidado, ¿lo tomarías vos en tu casa? O decís, bueno, lo tomo porque lo tengo abierto, pero si no, no lo tomaría. No lo des, preferible, y ver cuál es el negocio más conveniente, pero en ese sentido es nunca dárselo al cliente porque tengo que sacármelo encima porque no lo vendí. Pero hay que tener en cuenta todas esas cosas que para el vino es mucho más delicado que otros productos. Entonces, son varios detalles que uno tiene que ir teniendo en cuenta en el momento de decir, bueno, Diego, un placer.
lamentamos que te tengas que retirar, pero ya generaremos otras instancias. Entonces, por eso también el tema de lo que son los negocios con vino, hay que tener una precaución y hay que tener en cuenta ese producto. O sea, no es que voy a llenar una heladera de Coca-Cola y lo vendo y si no, bueno, con el tiempo no pasa nada, sino que tenemos que tener una precaución mucho mayor en lo que vayamos a conservar, en conservación, para que el negocio también rinda, si no, o sea, no tiene sentido. No sé si tenemos alguna pregunta o algo como para... ¿No? Son gente que entiende muy bien, yo hablo lo mismo como vos ahora, ¿viste? Y cero preguntas, es impresionante. Dale, dale. Para, Es Facundo para, también. Los que para están en los subirle la restaurantes, Ale y autoestima. Alejandro, vamos, Facu. No, yo igual las preguntas van en surgiendo. realidad quería decirte que estaba excelente la clase, pero también me tengo que retirar, una pena. Pero esperemos que se No pasa nada, repita Alejandro. otra Espero que vez. las haya más o menos, no sé si solucionado, pero varios temas que uno va tocando, tanto por experiencia como de trabajar en el área y demás, y aprendiendo con varios años de trabajo. Siempre, siempre se ¿Cómo? aprende. Siempre se Siempre se aprende, aprende digo. algo. Uno Entonces, nunca termina de aprender, te diría. te met- todas las puntas son bienvenidas. Exacto. Así que bueno, esperemos generar otras instancias para, ya que vengan con las dudas descritas si quieren, y direccionarnos a otros lados. Obviamente ahora direccionamos para el área comercial, pero se puede direccionar para todos los lados necesarios. El vino tiene un espectro muy amplio para tratar, desde elaboraciones, experiencias, negocio, demás. Entonces ahí estamos abiertos a poder sacar las dudas. La Dale, idea era esa. ojalá que sí. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro, que pasen lindo. Álvaro, una consulta también que tiene que ver con, porque tú estabas hablando, por ejemplo, el manejo de los stocks, más que nada lo que se estaba hablando en la parte de restaurantes, ¿no? Porque digo, es donde por lo general el vino hace un poco más de fuerza. A diferencia de otros países, Uruguay tiene esa línea general Sí, en lo que tiene que ver con los vinos. Pero, ¿qué ocurre? Digo, de a poquito como que va entrando, es muy tímido, creo, porque creo que la palabra es muy tímido, que en lugares un poco más de nocturnos, por así decir, vamos a decir un lounge, un café, hasta un café, un bar, el vino acá no tiene tanta fuerza como, por ejemplo, tú vas a Brasil, vas a un bar, a un café, un café nocturno, por así decirlo, y tenés una variedad enorme de vinos, hay un mayor consumo de vino como una conducta de una bebida más, de un bar, a diferencia de acá que hay vino, pero es tipo muy puntual. Yo creo que si tú vas a un bar acá de Paysandú, por ejemplo, del interior, la variación, la cantidad de vinos que hay es, pero de lo mínimo, ¿viste? Hace algo muy básico. Resulta acá abrió un local nuevo, lindo, tipo un pub, pero más tipo el estilo cervecería, algo ahí, ¿verdad? Muy bonito local, muy bien armado, con no, unos platos, intentando trabajar los platos un poco más. Y claro, trabajan en vino, trabajan dos tipos, o sea, dos Don líneas nada Pascual. más de los cerros. Decir que de los cerros están con el tempranillo, entonces, bien. Lo va llevando. Pero ahí está. Pero digo, es muy poco, en realidad, en relación a lo que podría consumirse, ¿verdad? Porque Y, vos conocés, yo salgo bastante de noche y está, ok, es lo que había. Pero no tenés en, opciones. ge- Quedamos nuevamente cortos con en eso, ¿verdad? gene- Es complicado claro, ese negocio. el tema de la noche y el vino, recién ahora se está entrando a eso, ¿no? Porque no era algo que se tenía en cuenta. La coctelería no tenía pensado la incorporación del vino. Ir al boliche era cerveza o whisky, o algún otro destilado, tequila, vodka y demás. No se tenía en cuenta el vino, siempre se asocia al restaurante, siempre se asocia a comida.
Entonces, solo que como que no se podía entender el vino en una barra de boliche. A ver, Pero hay un me tema. parece que Antes de que pasáramos a la generación de vinos de calidad internacional, como estamos ahora, mucho BCP y todo eso, el vino era blanco, clarete o tinto, y no tenías chance. Y en esa época, te estoy hablando de los 80 y para atrás, el vino se consumía en el boliche. Pero eran esas tres cosas que habían y más nada, una damajuana colgada, bajaba la cosa y se servían. Y el canario, pues yo soy de Canelones, el canario te consumía vino abierto, no había problema. Pero cuando pasamos a otro tiro de vino, ese vino ya ni siquiera se despacha, no existe más. Hemos cambiado la mentalidad. El canario ese dejó de tomar ese vino que tomaba todos los días, se pasó para otra bebida, se volvieron más graperos, hay de todo un poco. Pero el consumo masivo de vino de la década del 80 y anterior era porque era otra calidad de vino y no eran botellas de 3/4. Sí, Pablo, vos acordate también de cuando entró el Tetra Pak, ¿no? Eso también, digo, tener al alcance de cualquier... Eso mató a muchos establecimientos que vendían vino. En mi pueblo le decían borracho de prolijo el que andaba con un Tetra Pak. Sí, el tema del vino Acá se ha BCP. puesto mucho el tema de la cervecería, ¿no? O sea, mucha cerveza artesanal y... Sí, la cerveza artesanal tuvo una época de auge hace poco. Igual ahora creo que se atenuó y las marcas que quedaron fueron las que resistieron al tiempo y a la calidad también, ¿no? Porque había de todo. Pero el tema del vino y el vino de mesa, obviamente que en esa época que dijo Pablo, evidentemente recién se comenzaba a la reconversión del vino en Uruguay y la propuesta y la apuesta era generar vinos BCP, vinos de calidad preferente. Esos vinos lo que conllevaba que las bodegas tendrían que producir menos cantidad, más calidad, y lo cual iban a aumentar los costos. Eso también llevó a que, bueno, bodegas quedaban solamente con los vinos de mesa porque no estaban dispuestos a hacer la reconversión. Otras hacían la reconversión y tenían las dos cosas, como aún hay en el Uruguay con la producción de los dos tipos de vino. Por ejemplo, Varela Serrans hace Vudú. Varela Serrans es la línea BCP y Vudú es la línea de mesa. Entonces, muchas bodegas por ahora, por ejemplo, esta bodega aún se mantiene con los vinos de mesa, no digo que no digo que no se venda. Los vinos, con la reconversión, los vinos de mesa mejoraron porque lo que no se llega a vino BCP llega a lo que es un vino de mesa, entonces todo lleva a que esa reconversión mejore las calidades. Eran vinos en ese entonces de muy mala calidad, no se tenía un vino con mucho control sanitario. El INAVI, o sea, se creó más o menos en esa fecha, y bueno, hasta que se estableció todo y se organizó el control fue difícil de hacerlo. Igual el BCP tiene menos controles, perdón, el de mesa tiene menos controles que el vino de calidad preferente, entonces eso también conlleva que, bueno, tengas mucha variedad y calidad de vinos diferentes en vinos de mesa. El tema también, obviamente, los boliches del interior a veces, que también lo viví, lo tomé, vinos hasta venidos de Brasil, en Damajuana, cargadas en camionetas, andás a ver de dónde era la uva, o si llegaba a tener uva. Pero bueno, siempre pasamos por esas épocas, pero ahora creo que el vino en lo que es boliches y demás está entrando de a poco, desde unas presentaciones que tengo a amigas haciendo vinos en lata. Eso lo que genera es que sea más fácil de consumir el vino, que descontracture el vino, porque con la reconversión lo que generó es que la gente se asustaba del vino BCP, vino que en la botella, vino que es más costoso, no es vino para todo momento. Entonces eso es lo que generaba un poco de rechazo a la persona que compraba la botellita de medio, llevaba la botellita de vidrio de antes para que la rellenaran. Entonces eso también llevó que era un cambio de pensamiento y demás que no fue fácil, y como en Uruguay no es nada fácil el cambio de
de mentalidad. Entonces eso lo que conllevó a que hubiera una baja de la venta, pero después se incrementó porque mucha gente que estaba en esa área de vinos de mesa pasó a consumir vinos BCP. Ahora estamos en la otra reconversión, que es la incorporación del vino a franjas etarias más jóvenes, o sea, no que la persona de 40 para arriba tome vino y la persona de 40 para abajo tome cerveza. Entonces hay una reconversión, hay un mundo de entre 20 y Sí, 40 o 20 o sea, y se ve en 30. la calle acá en Montevideo principalmente mucha juventud tomando vino, ¿no? Que antes no pasaba. Exacto. Sí, Ahora sí. sí O sea, es muy común. eligen el vino. No es que tengan Sí, eso nomás para beber. Eligen el vino. Yo frecuento muchos eventos de vinos y cada vez hay público más joven. O sea, que el vino ahora está generando era muy acartonado. O sea, el beber vino había que descorchar, había que estar de traje, había que ir a restaurantes caros y demás. Eso se perdió un poco y se logró como que popularizar un poco el vino. Fuera que en las murgas hace mucho tiempo que toman vino y siguen tomando vino, pero la gente como que generaba eso, sí, muy acartonado. Los jóvenes le escapaban a eso, era más fácil en vaso o en botella tomar la cerveza. Entonces, eso también creo que de a poco vamos entrando a ese público y ese público va prefiriendo vinos y ese público se quiere profesionalizar porque quiere entender más del vino, porque el vino tiene mucho más aristas para aprender que capaz que la elaboración de la cerveza o una cerveza. Entonces, eso como que requiere y que a medida que uno va tomando vino es inevitable el cambio de paladar. O sea, el paladar de uno, te digo que tomaba vino cortado en 24 horas, ahora diría casi imposible llegar a tomar porque no lo aguanto. Entonces, el ir profesionalizándote, el ir estudiando el área, y ir probando otras opciones de vino, el paladar se te va refinando y es un viaje de ida, obviamente, no volvés atrás. Entonces eso también conlleva que se popularizó el vino entonces. O sea, hay mucha gente que consume vino o diariamente o día por medio. Les decía que hay una línea de vinos finos, pero en lata. Eso lo que genera, por ejemplo, podés ir a una feria acá de gastronómica en los parques y demás, y podés tomar una latita de vino. Si vas a la playa y no querés llevar cerveza, llevas tu vino en lata en una nevera para la playa. O sea, podés tomar vino en cualquier lado, en una lata, o si querés pasar la lata a la copa, como quieras, pero es una forma de democratizar un poquito más la bebida vino y poder entrar a nichos que no estaban explotados. Al entrar a nichos que no estaban explotados nos genera más población que prefiere el vino en diferentes áreas. No estoy hablando ni vino carísimo, ni vino barato, ni nada, pero aumenta esa franja. Sabemos que esa persona más joven que incursionó en el vino, esa persona va a escalar y en 5 años va a preferir y va a querer explotar otras líneas de vino. O sea, es algo que no sé si hay un estudio, pero es ver cómo evoluciona el público y es algo que es inevitable. Empieza obviamente por vinos. Es la evolución del paladar también, ¿no? Uno se va poniendo más exigente. Sin Ahí dudas. está, eso sin duda. O sea, Te pasa con casi todas las cosas, digo. Sí, es general. Entonces, si vos trabajás bien a que atraer el público que no está dentro de ese círculo, que no consume vino y demás, generar eventos, generar actividades que incluyan a esas personas, lo que va a generar es un público que a futuro va a evolucionar en paladar, va a preferir un vino con mejor calidad, sin duda. Por ejemplo, generalmente dicen, no me gusta el vino. Entonces yo le digo, no empieces con vinos complicados, empezá con vinos fáciles. Si no te gusta el tinto, empieza con blanco. Pero después seguramente vos te vas a tirar a un rosado y seguramente después vas a querer un vino sin madera tinto y luego vas a querer probar el vino complejo. Y cuando te gustó el vino complejo, no vas a volver más. O sea, de ahí vas a querer escalar y vas a estar dispuesto a probar otras opciones que hay en el mercado. Y vas a querer hurgar, y si viajás vas a probar vino, y si viajás vas a ir a una bodega, y si viajás vas a querer traer. Eso es lo que genera el mundo del vino y la evolución
de lo que es la degustación de diferentes productos. Entonces eso está bueno también, y eso es aprovechable para el negocio, o sea, generar público para tu negocio es fantástico. Lo que tenés que hacer es que ese público, agarrarlo antes que se acostumbre para que ese público te siga, o sea, que sea tu tribu para poder incursionarlo en el mundo del vino y después guiarlo en los productos que realmente valen la pena. Entonces ahí está el pensamiento, o sea, de lo que vos querés atacar. Capaz que el público, vas a abrir un negocio de vino ahora, una vinería, capaz que el público ya está con las vinerías tradicionales, pero bueno, busca el público que todavía no entró en esa vinería tradicional. O sea, busca por qué no entró, qué está buscando, y a ver si le podés ofrecer eso. Porque capaz que la vinería tradicional está apuntando a franjas hectáreas de personas mayores y apunta a vinos un poco más caros, o etcétera, varios factores. Apuntemos entonces a la persona joven que quiere tomar un vino, o si tengo un bar o si tengo un restaurante, ¿por qué no ofrecer una coctelería con vino? O sea, no querés vino por copa, no querés vino por botella, pero tengo una carta que dentro de la carta tengo 3 cócteles que tienen vino tinto, vino blanco, vino rosado. Entonces ahí incursionás otro ámbito que se está ampliando. O sea, ¿cuándo íbamos a ver coctelería con vino? Era muy difícil, y hace 10 años atrás imposible. Ahora tenemos restaurantes y bares que tienen coctelería con vino, y de muy buena calidad, no es que mezclaron porque querían poner vino. Realmente el otro día probé un cóctel con vino tinto, grapa miel, jugo de lima y jugo de manzana, y estaba fantástico. Y realmente es una opción interesante a tenerlo en cuenta, y es otra opción, o sea, si diversifique el consumo del vino de esa forma. Entonces, esa forma de que si el vino llega a la coctelería está en la noche, y ahí vos tenés un aumento del consumo de vino en sí. Clarito, clarito. Yo tengo que decir que las latas de vino estaban muy, muy buenas, realmente tengo la oportunidad de probarlas, realmente sensacional, ¿viste? Y uno tiene, volvemos al punto de uno acaba siempre teniendo los recelos clásicos de cierto acartonamiento, porque es eso nada más. Exacto. Vino en lata, en serio, y sensacional, la verdad que estaban A mí me espectaculares. pasó lo mismo, lo consumí en Argentina, no podía creerlo, y un muy buen vino encontré. Sí, sí, se está A creando ver, buena el calidad vino de de vino. uso cotidiano, no de gama alta, pero digo, un muy buen vino de uso cotidiano en una presentación cómoda y práctica. Exacto, Y exacto, exactamente. esta presentación como de práctica te permite vos abrir solamente una lata para el consumo del día. Y para el Efectivamente. vino del diario está perfecto, o sea, es el tamaño ideal, y vas a estar tomando una Además buena calidad de le vino. Pero pega mucho a la incluso, juventud eso. a mí me pasó que incluso la consumí disfrutando de un paseo en la tarde, o sea, andaba Claro, con una latita y la consumí así, que bueno, andaba en la calle tomando vino con un vaso ni con... Y la latita fue algo agradable, sencillo y simple. Mientras claro, estaba y pudiste tomar caminando, un vino disfrutando de un paseo. tranquilamente. Claro. Esa es la idea, sacar la estructura que se traía del vino y poder dejarlo, popularizarlo para que se consuma donde sea. Como lo tomás cerveza, tomás vino. Perfecto. No sé, gente, si tienen preguntas, si quieren hacer alguna otra, bueno, consulta justamente, aprovechar ahora para ir sumando consultas. Digo, esto que quedó de vino, recuerden que era la idea de hacer una charla, juntar las diferentes barras acá, para que pudiéramos tener esta experiencia. Como les decía, estaba dentro de lo que era la grilla, de lo que era el curso. Y bueno, invitarlo a Álvaro, que nadie mejor que alguien que está en el negocio que pudiera dar el aporte correcto de esto. De todas formas, si ustedes ven que hay una otra necesidad, obviamente que podemos coordinar una otra instancia. Cuando quieran. Con Álvaro, obviamente coordinamos. Y dos cosas Muchas gracias, para anunciar. Álvaro, muy interesante. Bueno, no, por favor, espero que haya ayudado
a sacar algunas Sí, dudas. la verdad, saber sobre ciertas cosas, la verdad que está muy bueno y tener personas ya con experiencia, digo, te abre la cabeza y la puerta a muchas cosas, ¿no? También es como practicar en vivo, literalmente. Exacto. Yo tengo dos personas cercanas aparte de criarme entre bodegas, tengo dos personas cercanas que estuvieron muy próximas al vino. Uno es mi hijo, que fue mozo en el restaurante Bouza durante mucho tiempo. Y otra que quizás la conozcas, si tú vendes para Garzón, posiblemente a Oscar Rodons lo conozcas. ¿Cuál? Oscar Rodons. Debe estar en la parte de la bodega, seguramente. Si tú vendías para Garzón, debería ser un cliente tuyo, porque él es el que le compra la cadena disco y eso. No, Le yo en la compraba, parte ahora no. Claro, no, la parte comercial la atiende otra persona. Yo estoy en la parte más de lo que es marketing. O sea, estoy Claro. con la parte de eventos y demás. Esas dos puntas son los que me culturizan a mí con vino y me traen, no, tenés que probar este tempranillo, tenés que probar este otro. Son muy buenas bodegas, cualquiera de las dos, y la verdad que Bouza, la verdad que me saco el sombrero para el enólogo que tiene. Es el único acá en Uruguay que tiene es maestro en enología, y la verdad que es una persona tan humilde, con una calidad de vino que logra hace tantos años, que es Boido, el enólogo. La verdad que hay que sacarse el sombrero porque la calidad de los vinos de ellos es fantástica. Y yo vivo en Punta Negra, al lado de los viñedos de Bouza, que tiene por acá. Ahí tenés Bouza y tenés Cerro del Toro, muy recomendable la visita al Cerro del Toro. Abrió hace poco la sala de degustación ahí sobre el cerro, y está trabajando con muy buenos productos. Es una inversión de un japonés que está dedicado Sí, un japonés. Yo tengo igual es uruguayo. una pata de negocio en Los Montes y estamos por comprar Los Montes de ahí el Cerro del Toro. Para la madera, por un tema de madera. Ahí estás cerca, o sea que canjealo por algún Sí, vino sí. también después. Gente, una cosa nada más, decirles que les puse el perfil de Álvaro en Instagram para que ustedes puedan acompañar. Para aquellos que, digo, yo soy de los que obviamente me gusta que el conocimiento se reproduzca. Tengo entendido, Álvaro va a alargar, creo, concurso ahora en los próximos meses. Vayan acompañando la cuenta porque pueden, capaz, el que quiera interesarse a profundizarse un poco más, tengo idea que Bueno. dentro de un mes y algo va a salir un curso de Álvaro, así que también para aquellos que quieran aprofundar un poco más los conocimientos sobre el tema y ver cómo eso puede auxiliar dentro del propio negocio. Dentro de esto me parece que es muy pertinente tener un grado de conocimiento, un plus a más sobre el tema. Porque siempre acaba vendiendo un poco más. Le voy a contar una anécdota, no sé si las conté, esta anécdota sobre un evento. Álvaro, creo que no te lo comenté a esto, pero cuando se hizo ahora la degustación degustación no, sí, se hizo la degustación de whisky que se trajo al curador del Museo de Whisky de Buenos Aires, acá hicimos el evento, acá en Paysandú. El dueño del local me dice, voy a llevar unas botellas para tener de adorno. Digo, no, trae stock, trae todo, vamos a llenar las góndolas acá del restaurante, todo. No, Guillermo, pero ¿para qué vamos a llevar tanta botella? Dice, si es solamente una muestra. Digo, vamos a traer todo lo que se va a degustar y tenemos mucho más y vamos a dejar que la gente vea volumen y cosas de whisky. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Claro, a medida que la gente iba degustando y probando y realmente cambiando el concepto, la salida de esa noche fue en esa noche se vendió casi lo que se vende en 2 semanas en una noche. O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento, cuando uno adquiere conocimiento, tú llegás a un... Miren, el otro día fui a este lugar que te estaba diciendo, Álvaro, y llegué y el muchacho, el mozo, estaba con un descorchador de dos tiempos, ¿no? Y el muchacho no tenía idea de lo que estaba haciendo, pobre chiquilín, digo, nada que ver con el mozo, lo habían tomado hacía capaz una semana, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Le digo, permitime,
Si me permitís, sí, déjame que te muestro cómo funciona esto. Y, pac, pac, y el chiquitín, ¡wow! Tipo un Ardentali que prende un encendedor, ¿viste? Y el conocimiento es algo que realmente cambia la percepción de las cosas cuando uno está consumiendo algo. Vos podés, viene un mozo que tuviera una preparación, vos tenés un restaurante, tenés un bar, y tenés un mozo que está preparado para atender. Y en realidad el tipo, en vez de a veces tomarse un vino de, no sé, 500, 600 pesos, va a consumirte un vino de 1.200, 1.300 pesos. Todo depende de qué tanto tú lo puedas realmente incentivar o que entiendas que pueda llegar tu cliente a querer consumir. Y capaz no lo entendiste porque le faltó el conocimiento para que haya un incentivo al consumo. El conocimiento agrega valor, ¿verdad? El conocimiento agrega valor. Es esa la gran diferencia. En cualquier rubro que te puedas imaginar, lo hemos hablado acá nosotros hasta el cansancio, cuando le pones Sí, además te conocimiento abre a algo, una canilla de oportunidades, ¿no? sin duda, El Brian. tema también está en que podés tener un comensal que decida acompañar su comida con la mejor y excelente copa de vino, como podés tener otro que lo que decida sea querer embriagarse o tomar en demasía. No precisa una copa de vino, sino que precisa 2 botellas o más. Entonces, tenés público para todo y hay que saber cubrirlo. Claro, y ahí está, Y por ver a eso qué digo, público siempre, apuntás, ¿no? exactamente, por eso digo, el conocimiento siempre acaba aportándote valor, o sea, le agrega valor a cada cosa que nosotros estamos teniendo, ofreciendo o viendo la forma de, justamente, bueno, agregarle valor. Tengo un restaurante, le agrego valor. Acá tenemos ese caso típico que les estoy mostrando, un local nuevo abre, ¿y qué es lo que pasa? Tienen para ofrecer vinos y el mozo no tiene ni idea de lo que es un destapador. Parece algo muy básico y dice, ah, loco, pero es básico, pero los ayuda a la venta, ayuda a la oferta, ayuda a que haya mejor atención y mejor consumo de una cosa u otra. Nada más que eso, ¿verdad? Entonces, el conocimiento agrega valor. Chicos, no quiero más tomar tiempo tanto de Álvaro ni del grupo, que la idea era justamente esto. De mi parte, Álvaro, agradecerte que hayas Por aceptado favor. y robarte ese tiempo que te Ni- saqué un poco de tu itinerario normal. No pasa nada. Eh, Estamos fue para una, eso. creo que justamente es el momento de pasar a esos conocimientos más tangibles. La idea siempre es que ustedes tengan la valorización de quien tiene la experiencia para pasarla, ¿verdad? De aquel que puede realmente hablar con propiedad. Así que esa era la idea. Espero que todos hayan disfrutado. Álvaro, de mi parte agradezco mucho. Dejo a los otros que quieran hablar. Por Y favor. después vamos cerrando la clase en todo caso. Si tienen preguntas, háganla ahora y si no, bueno, quedamos clase para mañana y Me miércoles. siguen en las redes y les respondemos ahí. ¿Cierto? Buenísimo. Bueno, muy bien, muchas Muchas gracias, gracias por Álvaro. todo. Nos Por estamos favor, viendo, un hasta luego. gusto y estamos a las órdenes, ¿saben? Gracias a todos. Que pasen bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos estamos viendo.